¿Cómo está el mercado del Barça? Con 2, 3 nombres que te quiero poner encima de la mesa. De entrada, el primero, por el que se pregunta mucha gente en el Fútbol Club Barcelona, que es İlkay Gundogan, el jugador del Manchester City, que acaba de proclamarse campeón de la Champions, campeón de la Liga de Campeones, que termina contrato, que lo quiere el Barça, que lo quiere renovar el City, que está modificando sus ofertas para el jugador alemán y que también lo quieren en Arabia, según decía ayer también Fabrizio Romano. Oye, ¿cómo está este asunto? Porque en algunos diarios de Barcelona hace ya un tiempo que se da por hecho el acuerdo entre Barça y Gundogan con esos 3 años de contrato que le ofrecen. Sí. Mira, primero, lo que es cierto es que ha caído muy bien en el Barça que el Manchester City haya ganado la Champions. Es decir, creen que eso aún hace que Ilkay tenga más posibilidades de cambiar de aires y de jugar en el Barça. Es decir, lo comparan un poco al caso de Henry. Recordarás que el Barça lo tenía prácticamente cerrado antes de la final de París. Sí. Pierde el Arsenal aquella final y Henry decide continuar un año más en el Arsenal y luego es cuando lo ficha el Barça. Entonces, creen en el Barça que para empezar eso es una buena noticia, el hecho de que el Manchester City haya ganado la Champions. A partir de ahí, lo que es cierto, y ya lo decíamos la semana pasada, es que el futbolista y el Barça lo quieren resolver lo antes posible. El jugador se va a incorporar en las próximas horas a la concentración de la selección alemana para disputar un par de partidos amistosos y el Barça quiere que esta semana, si es posible, se pueda resolver el futuro del İlkay Gundogan. La propuesta del Barça sigue siendo la misma, ese Sí. contrato de 2+1, a cerca de unos 10 millones brutos aproximadamente, una oferta que en su día aceptó Gundogan, ya lo hemos comentado muchas veces, que Gundogan le dio la palabra a Xavi y a Joan Laporta de que ficharía por el Barça, pero a partir de ahí, evidentemente, ha habido otros escenarios, como es la erupción del Paris Saint-Germain, como es también la irrupción y con fuerza de Pep Guardiola, que está insistiendo y mucho para poder renovar ese contrato del İlkay Gundogan. Recordemos que el Manchester City tiene por norma normalmente a este tipo de futbolistas ya veteranos ofrecerles solo un año de contrato, un año ¿Eh? para ir renovando posteriormente un poco lo que hace el Madrid o lo que está haciendo el Madrid, por ejemplo, con Modric, con Kroos, que va año a año. Pero es cierto que con Gundogan ha habido un cambio. En las últimas semanas lo decíamos, últimos meses, y es que Pep Guardiola ha entrado con fuerza en esa negociación, está apretando a los directivos del Manchester City para que le ofrezcan más. Y en ese aspecto, más es en cuanto a duración de contrato. Y hay un contrato ahora, dicen desde Inglaterra, que podría parecerse al del Barça de 2+1. Y entonces eso, evidentemente, pues podría hacer repensar a İlkay Gundogan esa Ajá. decisión que tomó hace semanas. En el Barça, Miguel Ángel, son optimistas por Sí. ese motivo, porque confían en la palabra del jugador, pero eso sí tienen ese puntito de algo de duda por lo que decíamos, ¿no? Por la erupción de Pep Guardiola en la negociación y porque evidentemente el City le ofrece lo que él pedía, ¿no? Que era un contrato largo por la edad que tiene. Y entonces, bueno, insisto que son optimistas, pero con ese freno de marcha puesto, con ese puntito de duda Mm. por lo que hemos contado. ¿Tú crees que esto va a resolverse pronto? Quiero decir, Sí. el futbolista acaba contrato el 30 de junio, en principio debería ser un culebrón corto en el mercado del Barcelona, Sí. ¿no? Hoy decía el Mundo Deportivo, Roger Turayó, que hoy Sí. el Barça volvería a la carga y que Bueno, no sé esperaba yo, Alex y Gundogan está hoy para estar en... negociar mucho. Lo digo porque la fiesta de la Champions fue ayer, había algunos jugadores perjudicados Sí, y no sé si estará para hablar demasiado hoy. te iba a decir, Jack Grealish seguro que no. No, no, no. Eh, Si alguien quiere negociar con con Jack Grealish, Grealish, si alguien quiere negociar con Jack Grealish, eh, se tiene que esperar 2 meses, por lo sí, sí, menos. directamente, directamente. No, vamos a aparte el tema de Gundogan, la idea del Barça era hoy volver a la carga, ¿no? Y Roger Turayó lo que explicaba era esto, que esperaban incluso antes de incorporarse a la selección Alemania, desconozco el día que se va a incorporar, pero entiendo que va a ser en las Pronto, sí, próximas sí. horas barra días. Bueno, el Barça quiere resolverlo ya. Yo entiendo que el jugador no lo va a alargar, evidentemente, por lo que decíamos. Acaba el contrato ya con el Manchester City, él tiene que tomar una decisión si quiere marchar de vacaciones, así que yo pondría fecha límite, fecha tope, hasta que acabe la concentración de Alemania. Me sorprendería mucho que una vez finalizara su concentración con Alemania, Gundogan no hubiera decidido ese futuro, pero es evidente que estamos en ese tramo final
para conocer el futuro de Gundogan, y el Barça lo consideran clave, Miguel Ángel. Después Yo la pregunta Messi, que... lo consideraban... Sí, dime. No, iba a decir, lo consideraban antes importante, incluso con el posible fichaje de Leo Messi, y después de la negativa de Leo, vamos, aún lo consideran mucho más importante, es fundamental la presencia de Gundogan en este Barça de Xavi, lo consideran clave. Una pregunta que te quería hacer. Que Ilkay Gundogan es un futbolista excepcional, yo creo que nadie lo duda, ¿vale? Eso está más claro que el agua. La pregunta es, que me hago yo y traslado también al chat, ¿eh? ¿Es el perfil Busquets en el que tanto ha insistido Xavi Hernández en los últimos tiempos? Es que a mí eso me genera bastantes dudas. No viene a hacer de Busquets, ¿eh? O sea, claro, es que no es ese jugador. No. Hay una cosa que es ya sabéis, siempre lo hemos dicho, que a Xavi le gustan los jugadores polivalentes, Sí. Por eso el nombre de Carrasco, del que luego vamos a hablar, y por eso el nombre de Gundogan. Gundogan es un jugador que se puede adaptar a las dos posiciones interior, izquierda-derecha, que en algún momento dado incluso te podría jugar de falso extremo. Por lo tanto, tiene recursos, y lo comentamos creo la semana pasada. En el Manchester City, en algún momento de la temporada, ha jugado un poco más retrasado con Rodri, ¿no? Y con un poco más de libertad, un poquito más perfil Frenkie. Lo digo por lo siguiente. Lo digo porque si tú traes a Gundogan, que insisto, es un fichaje excepcional, eso que quede duda para la gente del chat que se altera, no cierras la carpeta medio centro defensivo. La carpeta medio centro defensivo sigue abierta. Sí. De hecho, en caso de que el Barça fichara a Gundogan, en algún momento puntual Gundogan podría jugar en esa posición. Sí. ¿Es el futbolista que quiere Xavi para llevar la batuta del equipo? Rotundamente no. Es decir, no tiene nada que ver el fichaje de Gundogan con el del pivote. Es decir, el Barça va por Gundogan, el Barça necesita un pivote defensivo. Eso es completamente, son operaciones completamente paralelas. No tiene nada que ver el que se ficha a Gundogan con el que no se llega a reforzar esa posición de 4. Y quiero hacer un inciso más para explicar el por qué he comentado esto. Y es que, teniendo en cuenta los problemas con el fair play financiero que tiene el Barcelona, si tú fichas a Gundogan, que insisto, que es un fichaje excepcional si lo consigue cerrar el Barcelona, Gundogan no es un jugador extraordinariamente caro, pero tampoco es barato, y luego tendrías que acometer el fichaje del pivote defensivo, que es otro salario más, y tienes que acometer alguna incorporación más. Por eso lo digo, o sea, sí. Lo digo por esto. La operación Gundogan sí. A ver, un segundo. Bartolius, sí, que viene gratis, pero ¿viene ganando un salario o sin ganar un salario? ¿Vale? Sí. A eso me refiero. Lo que es cierto es que el fichaje de Gundogan es un fichaje en ese aspecto, por ejemplo, comparándolo con el de Messi, mucho más rentable. Evidentemente, sí, coste cero, como Leo Messi, es un jugador con 33 años, por lo tanto, prima de fichajes, que esa es la trampa también, jugadores que vienen a coste cero porque acaban contrato, pero muchas veces se negocia una prima de fichaje. Gundogan, con 33 años, tampoco está para pedir una cantidad extremadamente alta, y luego, evidentemente, viene cobrando un sueldo asequible, un sueldo a la altura de lo que marca ahora el estándar de la plantilla del Barça, ¿no? Por lo tanto, es cierto que en ese aspecto es un fichaje que el Barça puede acometer, que no hay ningún tipo de problema con el fichaje de Gundogan en ese aspecto. En este sentido, los compañeros de Sport, concretamente el compañero Ferran Correas, hace una actualización de cuentas sobre cómo está la masa salarial del FC Barcelona, que, insisto, es el gran problema del Barça. Muchas veces el problema del Barça no es pagar un traspaso. El problema del Barça es la masa salarial y poder inscribirlo, ¿vale? Dice Sport que la masa salarial del FC Barcelona ahora mismo está en 530 millones, es decir, que ha pegado un bajón bastante importante, y que todavía la intención del club es rebajarla, si cabe, un poquito más a esa horquilla entre 450 millones y 470 millones de euros. Va a seguir, y el Barça va por el buen camino. Y de esto, de hecho, creo que leí esta mañana también a Ferran Correas, y decía que ahí no metían las secciones. Ya sabéis, uno de los nombres propios en las secciones está hablando los últimos días de Nikola Mirotic, de qué va a suceder con el contrato del jugador del Barça. El otro día me dijeron que Nikola Mirotic está cobrando cerca de 12 millones brutos. Me parece una auténtica borrada. Para compararlo, te voy a hacer un poco de trampa, ¿eh? Te voy a hacer un poco de trampa, pero venga, tramposito, te dejo tramposín. Ahora explicar la trampa, ¿eh? Mirotic, pero para que la gente tenga una idea, Mirotic está cobrando 12 millones de euros, Xavi Hernández 4.
te hago la trampa, evidentemente, porque quizá lo podíamos comparar con Lewandowski, ¿no? Que es el delantero, y Lewandowski está cerca de los 20-21 millones de euros. Podríamos comparar el jugador top del Barça de fútbol, Lewandowski, 20-21, Mirotic 12. Pero bueno, para que la gente tenga una idea, Xavi 4 y Mirotic 12. Simplemente para que la gente ponga en conciencia los números de Mirotic. Y esto creo que he leído esta mañana a Ferran Coras, que la reducción de fair play o de masa salarial en las secciones no estaba incluido ahí. O sea que el Barça evidentemente tiene margen y lo necesita el Barça, ese margen. Bueno, pues veremos cómo acaba el tema Gundogan, campeón de Europa. Insisto, sería un fichajón para el Fútbol Club Barcelona. Solo quería introducir ese matiz, porque quizá hay quien piensa que si aterriza Ilkay Gundogan en el Fútbol Club Barcelona, la carpeta medio centro estaría cerrada y por eso quería sacar el tema a colación. Tengo la sensación, eso lo sabrá en todo caso Mateu Alemán, Xavi Hernández y compañía mucho mejor que yo, que si Ilkay Gundogan llega al Fútbol Club Barcelona, diría que la carpeta del mediocentro no está cerrada. ¿Qué más tenemos en el mercado del Barça, Pintanel? Nombres que entusiasman menos, pero que están ahí un poco orbitando desde hace tiempo en el universo Barça. Sí, ¿me permites? Te quiero hablar de Carrasco y de Vitor Roque, pero ya que hablas del pivote, ayer habló Kimmich, después del partido de la selección, que empató a 3 ante Ucrania, sí, y le preguntaron por el futuro, ¿no? Y dice, bueno, decía en declaraciones a Bild, decía Kimmich, yo evidentemente escucho los cantos de sirena, sé del interés del Barça, pero ahora mismo tengo contrato con el Bayern, tengo 2 años más y evidentemente no planteo ahora mismo en mi mente otro escenario, ¿no? Lo digo porque el tema del pivote es un tema que preocupa porque hay 2 nombres propios, que son los de Zubimendi y los de Kimmich. El Barça necesita un top en esa posición porque no tiene nadie, es así. Y por eso la idea ahora mismo... al hilo de lo que cuentas, Pinta... Sí. Otro de los nombres que estaba sonando mucho para esa posición de pivote defensivo, el de Rubén Neves. Parece que ha estado Méndez por Barcelona y reuniéndose con Laporta para tratar varios temas, que si Ansu se va o no se va, que si Alejandro Valde renueva o no renueva. Otro de los asuntos, al parecer, ha sido el de Rubén Neves. Y bueno, según cuenta Sport, ha ocurrido un poco lo que todo el mundo esperaba y lo que, como siempre hemos dicho, Pinta... Xavi dejaba entrever más o menos con caras, con tonos de voz cada vez que le preguntaban. Y es que Rubén Neves no sería el perfil que quiere el técnico de Tarrasa. Se ha impuesto la lógica Xavi, ¿no? Que ya lo habíamos dicho muchas veces, y el cuerpo técnico que no estaban muy convencidos con el fichaje de Rubén Neves, que era más un fichaje de Laporta y de la Junta, y parece que finalmente se le va a hacer caso a Xavi. Yo creo que también ahí estaba, y lo habíamos comentado muchas veces, de por medio de esa operación, la salida de Ansu. Ansu no quiere salir del Barça. Sí. Esta es otra de las novedades, que Ansu se mantiene firme en su decisión de quedarse en el Barcelona. Sí, ¿Eso hasta qué punto, perdona que te corte, Pintanel, eso hasta qué punto es un problema para el Barça a día de hoy? Es decir, no poder contar con la venta de Ansu Fati este verano ¿es un problema para el Barcelona? Sí, es un problema. Es un problema. Aunque quizá no lo reconozcan en el club de puertas afuera, yo creo que es un problema. Porque es ahora mismo de los pocos jugadores de los que suenan para salir que está evidentemente desde la casa, que está amortizado, que todo lo que reciba el Barça va a ser para él y entonces evidentemente es un problema. Sí, es un problema que Ansu se negue a salir. Veremos, evidentemente, esto acaba de empezar. El mercado es muy largo. Vamos a ver cuando arranque la pretemporada si Ansu sigue, qué rol le puede esperar con Xavi, si eso puede acabar por decantar una salida de Ansu. Vamos a ver, va a ser un mercado largo, pero es evidente que es un problema ahora mismo. Si el Barça consigue, o si el Barça no consigue traspasar a Ansu, sobre todo por lo que decíamos, ¿no? Que el Barça va a necesitar salidas para poder fichar. Ahora mismo lo decíamos la semana pasada, que es lo que te quería comentar antes, Miguel Ángel, en el Barça ya tienen claro que es posible que vengan pocos jugadores, pero de calidad, y ahora mismo hay 3 prioridades. Gundogan, Vitor Roque, luego hablaremos de él, sí. y luego el pivote. Y el pivote, el hecho de que Zubimendi y Kimmich ahora mismo sean
extremadamente complicados, sobre todo escuchando las declaraciones de ambos. Vamos a ver qué puedo barruntar el Barça en esa opción, en esa posición de 4, o cómo va a resolver el Barça ese caso, ¿no? Yo te decía lo de, tengo ganas, siempre te lo he dicho, tengo ganas de ver que el Barça vaya con 60 millones por delante a Zubimendi, ¿no? Pero la situación es que Zubimendi se mantiene más que firme en esa idea de seguir en la Real Sociedad. Por lo tanto, vamos a ver si las declaraciones de ayer de Kimmich son más de cara a la galería para suavizar su relación con el Bayern y que eso le permita al Barça poder entrar en una negociación. Vamos a ver también, evidentemente, todo es estrategia. Aquí cada uno quiere vender lo suyo. Eso es una partida de ajedrez, igual que lo que comentábamos con Leo Messi. Pero ahora mismo sí que realmente creo que el Barça tiene un problema gordo en el pivote en caso de que no pueda atar o a Zubimendi o a Kimmich. Insistimos, porque no tiene nadie y tienes que fichar a un tío de primer nivel. Lo que está claro es que Kimmich es muy difícil por estar en el Bayern y porque es un puntal del equipo alemán, porque negociar con el Bayern de Múnich no es sencillo, y Zubimendi tampoco es sencillo negociar con la Real Sociedad, pero es que el futbolista, cada vez que le preguntan, y yo que conozco a gente que trabaja en San Sebastián y que tiene relación y que conoce al futbolista, todos te dicen lo mismo. Zubimendi quiere jugar la temporada que viene en la Real Sociedad porque quiere jugar la Champions con la Real Sociedad. Lo que pueda pasar en la 24-25, pues ya se verá. Y entonces ahí ya llegamos a ese perfil de futbolista que quizá le pueda dar un resultado fabuloso al Fútbol Club Barcelona, pero que yo entiendo que ilusiona bastante menos, que es el de Amrabat. Sí, que parece que es un jugador. Todos los caminos llevan a Amrabat, ¿no? Por adaptar el refranero. Y además es un jugador que, evidentemente, sería una operación económica asequible. Amrabat, me cuenta nuestro compañero Agraf Benayá, que tiene, siempre lo hemos comentado, muy buena relación con. Sí. Bueno, Agraf es marroquí. Amrabat. Es marroquí, por lo tanto, todo lo que sea selección, vamos. Relación más que cerrada, más que estrecha. Y lo ha comentado alguna vez, pero en redes sociales, y me lo ha comentado a mí también personalmente, que Amrabat anda como loco por jugar en el Barça y que él va a esperar al Barça y que a la que haya una opción ni se lo piense si va para Barcelona, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto, a mí me parece un jugador interesante, pero me parece que no es un primer espada. No es un primer espada, claro. Claro, como para ir, como para tener un equipo como que a lo mejor luego metes un Amrabat en tu vida. Puede ser. Y el engranaje del equipo funciona de maravilla. Pero así de entrada, mira, donde uno es sí, dos es no. No sé cuánta gente hay del Fútbol Club Barcelona a esta hora de la mañana en la Romaneta. Donde uno es sí, dos es no. Os ilusiona Sofiane Amrabat. Uno sí, dos no. Uno, dos. Bueno, así de entrada, bastante dividido. Bastante dividido, la verdad. Pero. A mí me parece un jugador interesante, pero me parece un jugador interesante para ver si el sustituto de Busquets o el suplente de Kimmich o de Zubimendi. Pero estoy de acuerdo contigo, que quizá. Sí, es que esto nunca se sabe. El fútbol no es matemático. Xavi, bueno. Amrabat jugando cerquita de Frenkie, vamos, o sea, podría ser, evidentemente, si el Barça no puede acometer el fichaje de Zubimendi y de Kimmich, no le va a quedar otra opción que le dan Amrabat, ¿no? Aquí hay gente que dice Marcelo Brozovic, que también sonó en su día para el Fútbol Club Barcelona y que es un mediocentro descomunal, aquí lo hemos dicho siempre. Me parece un jugador muy interesante también. Pero bueno, oye, que tenemos un par de temas pendientes. Uno de un futbolista del que se habla mucho, pero que yo lo tengo bastante poco controlado, que es este chico brasileño, insisto, meses, se lleva hablando en la prensa deportiva de Vitor Roque. ¿Cómo está esto? ¿Quién es este chico? ¿Qué posibilidades hay de que pueda llegar este verano? Leía el otro día en no sé qué diario deportivo, ya me perdonarán los compañeros, que estaríamos hablando de un traspaso cercano a los 60 millones de euros, una cosa así, ¿no? En el Barça lo tienen contemplado, tanto. Yo le he visto jugar. Yo no lo tengo. Aparte de los highlights y de los vídeos que se van colgando. Sí que esta temporada he leído que lleva 11 goles, que está en un buen estado de forma el futbolista del Atlético Paranaense, y entonces es uno de los objetivos del Barça. El Barça tiene 3 objetivos, lo hemos dicho: pivote, Gundogan y Vitor Roque. Xavi tiene claro que el 9 tiene que ser Vitor Roque. Le veo un jugador muy interesante, un jugador con una proyección altísima, 18 años creo que tiene. Y en el Barça, el hecho del para traspaso, en el Barça calculan que podría ser la cifra en torno a los 30-35 millones de euros, o eso es lo que estaría dispuesto a pagar el Barça. Evidentemente luego habría que negociarlo, pero esa es la cifra que el Barça estaría dispuesto a pagar por Vitor Roque. Creen que es un fichaje
que se podría amortizar, es decir, se le haría un contrato largo para amortizar ese fichaje de Vitor Roque, y en el Barça lo ven ahora mismo como un recambio extraordinario de Lewandowski y como un sucesor del polaco cuando se vaya del Barça, ¿no? Y por lo tanto, se tiene entre ceja y ceja a Vitor Roque. Es evidentemente una operación complicada porque hay que pagar traspaso, y entonces a partir de ahí es un jugador que sí que va a ser imposible que el Barça lo pueda atacar sin que venda. Es decir, ese sí que es un jugador, así como Gundogan podría llegar ahora mismo. Sí. El caso de Vitor Roque, hasta que no haya salidas, va a ser imposible fichar al futbolista del Atlético Paranaense, pero sí que es el elegido por Xavi para reforzar esa posición. Leí hace varias semanas que había clubes de la Premier, Arsenal entre ellos, que se habían interesado por él, pero al parecer Vitor Roque tiene ganas de jugar en el Barça. Y de hecho he leído alguna declaración suya, hace tiempo te estoy hablando, esta misma temporada, dejándose querer por el Barça. Por lo tanto, bueno, yo creo que eso el Barça tiene un punto a su favor, evidentemente, el hecho de que Vitor Roque quiera vestir de azulgrana. En el Barça lo ven como el jugador idóneo, por lo que he comentado. Yo futbolísticamente lo he visto muy poco, por lo tanto poco te puedo hablar de... Sí, yo es que no le conozco. Por aquí había un amigo que dice que sigue mucho la liga brasileña, que si queremos hacer un scouting, que él es el hombre, bueno, pues ya intentaremos hablar. Dicho esto, Jaime Go 2711, gracias por tu tercer mes aquí con el Prime. Ya sabes que te ahorras la publicidad, que puedes ganar la camiseta de fútbol que regalo cada mes entre los suscriptores del canal. A las 11 se va a pasar por aquí, es decir, en 2 minutos, Andrés Onrubia, que es el corresponsal de AS en París, para hablar de lo de Mbappé. Buenos días, Gualete, ¿cómo estás? Dime algo de Carrasco. Sí, y alguien me preguntaba que valorases lo de Guido para el Barça, Guido del Real Betis como pivote defensivo. Así que 2 temas para abrochar en 2-3 minutos. Guido, por un lado, y Carrasco por el otro. Mira, Guido, sé que el Barça lo tiene en el radar, pero que ahora mismo estaría incluso por detrás de Amrabat. Es decir, vale. Yo lo veo complicado ahora que llegue, simplemente por eso, porque Amrabat, por lo que decíamos antes, anda loco por jugar aquí, y entonces entiendo que Guido sería opción si no llega Amrabat. Me gusta Guido, a mí me gusta, pero bueno, también es lo que decíamos, ¿no? No es primera espada, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues es lo que te puede generar más dudas. Y el caso Carrasco, decíamos la semana pasada que era un fichaje que iba para adelante, sí. Pero es cierto que ahora mismo está congelado. Está congelado no quiere decir que el Barça no vaya por él, pero hay otras prioridades. Entonces, el Barça necesita solventar lo que decíamos antes del pivote, Gundogan y Vitor Roque, para poder acometer otros fichajes en función de la situación. Entonces, es un fichaje, el de Carrasco, lo único que no está descartado, pero que está congelado, que está en stand-by, a la espera de que el Barça pueda hacer estas operaciones que son básicas, que son fundamentales para Xavi Hernández, y a partir de ahí vamos a ver si se desbloquea o no el caso de Carrasco. Lo hemos dicho muchas veces, a Xavi le encanta Carrasco, y a mí me consta que si el Barça es capaz de poder llevar a cabo las operaciones que hemos comentado, que es un jugador que tiene posibilidades de jugar en el Barça la próxima temporada, pero no está parado, está congelado por eso, porque hay otras prioridades. Bueno, ¿qué os pasa en el chat? ¿Ya os estáis peleando en el chat? ¿De verdad? Es que son como niños pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué se pelean? Yo qué sé, aquí muchas veces, cada vez que miro un poquito así de reojo al chat, unos que si Negreira, otros que si no sé qué, otros que si tal, que la gente está un poco loca. Está un poco loca, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, bueno. Pintanel, tengo cola aquí en la Romaneta. Ya lo veo antes por ahí preparado. Nada. Gracias y hablamos pronto, ¿vale? Perfecto, que vaya bien. El gran Alex Pintanel, que se ha asomado al canal para hablar de el mercado del Fútbol Club Barcelona.